Bueno, jóvenes, podemos comenzar con la exposición, ¿ya? Dice, Sí, lo escucho. dice. Sí, lo escucho, dígame. Dicen, ¿usted escucha bien o no? O entrecortado, usted escucha igual. Yo lo escucho bien. ¿Me escuchan? La diapositiva no carga todavía, listo. A ver, no. Debería cargar. Ahora sí la cargó, ¿no? Se corta, le dicen su voz. Ya, a ver, a ver, voy a entonces, espérame, me voy a conectar Sí, con, cargándolo. sí, me imagino. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Ah, sí. Hola, hola. Ahora sí, listo. Ok, listo, pues entonces comencemos, ¿ya? Sí, ya se ve la pantalla. Bueno, comencemos, Alexander. Ya está bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a mi compañero Moisés Sandoval. Nos tocó entero. Sección 1, régimen. Régimen institucional, naturaleza. La ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El objeto, la autoridad de supervisión del sistema financiero, tiene por objeto regular constitución política del Estado, la presente ley y los decretos y los sentencias. Y los intermediarios y entidades auxiliares del mismo. La siguiente dicen:
Listen. Ya. Objetivos de regulación y supervisión y supervisión financiera. Son objetivos de la regulación de manera indicativa y no limitativa. Lo siguiente: proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera autorizadas, promover el acceso universal a los servicios financieros, controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, proteger al consumidor financiero, controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas, asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad, preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. Evaluación de objetivos. La ASFI evaluará anualmente el logro de los objetivos enunciados en el artículo 17 y evaluará informes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los resultados de estas evaluaciones por el Ejecutivo y de la política regulatoria establecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La siguiente dice: Ahora, ¿me escucha? ya dice: autorización de actividades y servicios financieros. Las actividades financieras y prestaciones autorizadas por la autoridad del sistema, autoridad de supervisión del sistema financiero. La autoridad de supervisión del sistema financiero valora periodos de cobertura, características. La autoridad de supervisión del sistema financiero incorporará al campo de aplicación de esta ley otro tipo de servicios que encuentren comprendidos en la presente ley, así como las empresas financieras que realizan habitualmente estos servicios. Designación de la máxima autoridad ejecutiva. La máxima autoridad ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Nacional por un periodo de 6 años, o también puede ser designada por una terna propuesta por la Asamblea Legislativa. En la siguiente lista.
Requisitos para la máxima autoridad ejecutiva. Para ser director o directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Boliviano, boliviano, ciudadano, ciudadano, a nivel de licenciatura o en el área económica. Contar con el o económica, no menor a 10 años. No tener pliego de cargos ejecutoriados ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Remoción de la máxima autoridad ejecutiva. La destitución de la máxima autoridad ejecutiva de la autoridad de supervisión. Incurrir en algún impedimento o prohibición prevista en la Constitución Política del Estado. Cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Haber cumplido el periodo de funciones para el atribuciones. Son atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero las siguientes. Velar por la solvencia del sistema financiero. Garantizar y defender los derechos e intereses del consumidor financiero. Normar, ejercer y supervisar el sistema de control interno y externo de toda actividad de intermediación financiera. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de intermediación financiera. Supervisar la aplicación de las tasas de interés activas y pasivas. Normar y vigilar la correcta aplicación de las tarifas, comisiones y demás cobros de servicios prestados por las entidades financieras. Establecer sistemas preventivos de control y vigilancia. Ejercer supervisión consolidada de grupos financieros. Instruir a las entidades financieras la constitución adicional de previsiones o incremento de capital pagado para cubrir futuras pérdidas. Imponer sanciones administrativas a las entidades financieras bajo su control. Disponer la regularización obligatoria y la intervención de las entidades financieras. Operar y mantener las centrales de información dispuestas por la presente ley. Centros de regulación. Y supervisión del sector financiero. Instruir ajustes y regulaciones contables a las entidades financieras. Revocar las autorizaciones de funcionamiento de las entidades financieras por razones debidamente fundamentadas. Suspender determinadas operaciones de las entidades financieras de manera fundamentada. Supervisar el control de riesgos de lavado de dinero. Instruir acciones a las entidades que presenten los consumidores financieros. Autorizar la incorporación al ámbito de la regulación a otro tipo de servicios financieros. Emitir normativa prudencial de carácter general, extendiéndose a la regulación de la normativa contable para aplicación de las entidades. Hacer cumplir la presente ley y otras disposiciones legales y reglamentarias conexas.
rechazar transferencias de acciones cuando un accionista directa o más de participación accionaria en la entidad financiera. Controlar la conformación de la estructura del sistema financiero boliviano con el objeto de evitar la formación de monopolios u oligopolios. Determinar los criterios de clasificación y evaluación de activos y sus previsiones. Determinar los criterios para la gestión integral de riesgos y requerimientos de previsiones y capital. Proponer al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la modificación de los capitales mínimos requeridos para la constitución y funcionamiento de entidades financieras. Las atribuciones de la autoridad de supervisión del sistema financiero respecto a la regulación de la actividad del mercado de valores, la constitución, idea de auxiliares del mismo serán ejercidas conforme a las funciones vistas por el órgano de regulación y supervisión del mercado de valores en las disposiciones legales vigentes. Apertura de oficinas. Para cumplir con las funciones asignadas por la Constitución Política del Estado y la presente ley, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero podrá instalar oficinas departamentales. Presunción. Los actos dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones del Banco Central de Bolivia, de la Unidad de Investigaciones Financieras, así procesos de liquidación con seguros de depósito y liquidación forzosa judicial en el ejercicio de sus funciones serán inmediatamente ejecutivos y gozarán de la presunción legal de validez, correspondiendo la carga de la prueba en contrario al que alegue su irregularidad. El presupuesto anual de la Autoridad de Supervisión está regula, incluido el Banco Central de Bolivia. El monto anual de las aportaciones de las entidades financieras será equivalente al aplicable sobre el total de sus activos y operaciones contingentes, anualmente mediante resolución suprema, la que no podrá superar el límite de sus activos y contingentes. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero información financiero deberán proporcionar oportuna información y estudios que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas requiera en el marco del derecho de la reserva y confidencialidad.
gestión de las funciones de control y supervisión. Ámbito de control. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en las funciones de control y supervisión de las actividades de las entidades financieras. Requerimiento de información. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero requerirá de cada entidad bajo sus propios u otros necesarios en el marco de sus atribuciones. La información que sea requerida por medios electrónicos con respaldo de firmas electrónicas tendrá plena validez y fuerza probatoria para todos los efectos. Alcance de la facultad de supervisión. La facultad de la supervisión del sistema financiero a las entidades financieras comprende a cualquier oficina o dependencia de estas en el país o en el extranjero. Esta facultad de supervisión y fiscalización comprende componentes de grupos financieros. En ningún caso las entidades financieras serán objeto de fiscalización por autoridades de carácter nacional, departamental, municipal o universitario. Listo, buenas noches, Licen, buenas a todos. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Ya. Comenzamos. Facultades en tareas de supervisión. Punto 1. La directora ejecutiva o funcionarios tendrán las siguientes facultades. Recabar cuánta información sea necesario. Exigir declaraciones juradas de los miembros del directorio. Requerir documentación, reporte o cualquier documento. En todos los casos, el servicio público a carga documentará el requerimiento y recepción de la información. Auditoría interna y sistema de control interno. Las entidades financieras cuentan con unidades de auditoría. Punto 2. La política de las entidades financieras. Auditoría externa. ASFI reglamentará la información de contratación de las autoridades externas. La normativa sobre los auditores externos emitida por la ASFI. La omisión o el defectuoso cumplimiento por los auditores externos. Siguiente lista. Presentación y publicación de estados financieros. Las entidades financieras presentarán su EFF,
una vez al año. La entidad financiera publicará sus estados financieros el 30 de junio y el 30 de diciembre de cada año. Conversarán debidamente los libros y documentos referentes a sus operaciones. Siénteles. Sección 3. Supervisión basada en riesgos. La ASFIS aplicará la supervisión basada en riesgos para verificar la existencia y funcionamiento del sistema formalizado de gestión integral de riesgos en las entidades financieras. Evaluar la efectividad de los sistemas, control de eficacia y eficiencia del control oportuno. Uso de metodologías estándar y modelos internos. Determinará las metodologías para la gestión integral de los distintos tipos de riesgo. Las entidades financieras podrán desarrollar modelos internos para la gestión de sus riesgos. Clasificación de solvencia y gestión. Efectuará una evaluación periódica de los niveles de solvencia y calidad de gestión. Definirá los criterios para clasificar los niveles de solvencia. Los resultados serán puestos en conocimiento de las entidades de intermediación financiera. Siguiente lección. Vigilancia del directorio u órgano equivalente. Deberá evaluar las vigilancias del directorio u órgano equivalente y declarar sanciones al directorio u órgano equivalente. Reportes de información. Establecerá los requisitos y procedimientos para el reporte relativa a la gestión del riesgo. Los informes deberán mostrar la afectación de procesos en relación a los distintos riesgos. Sección 4. Régimen de sanciones. De la imposición de sanciones administrativas. Serán pasibles según la gravedad del caso. Sin excepción, las sanciones administrativas serán aplicadas por la directora de la ASFI. Las sanciones deberán imponerse mediante resolución administrativa. La imposición de una sanción administrativa y la imposición de sanciones anterior, posterior o concurrente. Las sanciones administrativas serán, según el caso de gravedad, amonestación escrita, multa pecuniaria, suspensión temporal de autorización para apertura de nuevas oficinas, provisión temporal o definitiva para realizar determinadas actividades, suspensión temporal de directores, revocatoria de licencias de funcionamiento. Las sanciones administrativas se calificarán en base a los siguientes criterios de gravedad: gravedad máxima, gravedad media, gravedad leve, gravedad levísima. Siguiente lista. La gravedad de la comisión de un acto u omisión de acuerdo a las categorías establecidas serán determinadas por la ASFI. Reglamentará la aplicación de sanciones administrativas. Sanción de amonestación escrita.
infracciones de gravedad leve, gravedad leve, la reincidencia. Sanción como multa, gravedad leve, gravedad levísima. Diferencias en encaje legal y retrasos en la presentación de información periódica. Las multas pecuniarias máximas que se aplicarán son las siguientes: gravedad levísima, gravedad leve, gravedad media. Las sanciones descritas en el parágrafo anterior serán legadas a las entidades financieras, la misma que repetirá contra las personas responsables. Cancelación de autoridades de funcionamiento. Gravedad máxima. La entidad será intervenida para su liquidación. Reparación de daño. Cubrir todos los gastos, pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por la transgresión de las normas cuando el daño no supere el 0,5% del capital mínimo requerido para las entidades financieras. Prescripción. Se escribe en el plazo de 2 años, computables a partir de la fecha. No aplicará la prescripción en caso de inflaciones permanentes. ¿Sí? La reincidencia. Incurre en la misma infracción. Se deberá tomar en cuenta las sanciones impuestas mediante resolución administrativa. Conlleva el agravamiento de las sanciones aplicadas, la aplicación inmediata de una sanción mayor conforme a lo siguiente. El 50% será la primera sanción aplicada. La sanción será agravada respecto al último impuesto. Se deberá calificar la sanción con gravedad inmediatamente superior. Las infracciones deberán ser subsanadas. Comisión de delitos. Serán debidamente documentados para su remisión con informes del Ministerio Público a efectos de que se promueva la acción penal de conformidad o prevista al artículo 286, inciso 1 del Código Procedimiento Penal. ¿Sí, Andrés? La prohibición y sanciones por manejo de influencia. No podrá influir bajo ninguna forma para obtener el provecho propio de sus familiares o de terceros. La prestación de servicios por parte de las entidades o empresas que la realizan sus actividades. Responsabilidad por informes o dictámenes serán sancionadas por la ATE de acuerdo a la presente ley y sus normas reglamentarias, perjuicio de las demás acciones establecidas por ley y la responsabilidad civil a que hubiera lugar. Responsabilidad de las firmas de auditoría externa. Hubieran subestimado o omitido la revelación de hechos que distorsionen de manera significativa la situación económica financiera. Aplicará también como sin haber participado directamente. Responsabilidad solidaria. Ejecute o permita que se realicen operaciones prohibidas o autorizadas o no autorizadas por la
por esta ley serán solidariamente responsables ante la entidad. Obligación de informar sobre las sanciones impuestas. Serán impuestas en conocimiento de su directorio. Destino de las multas. Constituirán ingresos para el Tesoro General del Estado. Incumplimientos de las normas de eficiencia y calidad de gestión. Podrán aplicar sanciones conforme al régimen administrativo de sancionador. Siguiente, dice. Incumplimiento al Código de Conducta. Hará pasible a la sanción a sanciones conforme al régimen administrativo sancionador. Provisión para asumir las multas. Deberán ser asumidas por las personas a quienes se le impuso la sanción, siendo prohibido utilizar recursos de la entidad financiera para este fin. Que aprueben o consistan con su firma o rúbrica la afectación de recursos de entidades financieras para el pago de estas multas personales. Reglamentación. El órgano ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la presente sesión, determinado el procedimiento, aplicación, rangos, tipos administrativos, infracciones específicas y demás normativas para la correcta aplicación de las sanciones. Siguiente, Luis. Ya acabó. Sí, se acabó. Bueno, jóvenes, se va a cortar en cualquier momento. Cierro esta sesión, nos conectamos para la ronda de preguntas y bueno, y vemos ya lo que vamos a hacer esta semana, ¿ya?